Mis hermanos, esta mañana quiero que vayamos a nuestra Biblia. El libro de Malaquías. Malaquías capítulo 4. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y vamos a los dos últimos versículos del último capítulo del último libro del Antiguo Testamento. Y vamos a leer allí, solo que los versículos que quiero usar son los versículos 5 y 6, pero no podemos entender el 5 si no leemos el 1. Así que vamos a leer el 1, Malaquías capítulo 4, versículo 1, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Versículo 5. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Se dan cuenta por qué hay que leer el 1? Porque el día grande de Jehová es lo que dice el versículo 1. Versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hermanos queridos, cuando termino diciendo que yo venga y hiera la tierra con maldición, ese no es el propósito de Jehová. Pero el plan de él, me parece que Dios ya tenía visualizado la situación que viviríamos en estos días en que estamos viviendo. Aquí dice el mensaje del versículo 6, yo enviaré al profeta Elías y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Parece que él sabía que viviríamos en un tiempo cuando el corazón de los hijos se alejaría de los padres, el corazón de los padres de los hijos. ¿Han escuchado cuántos son los padres que matan a su esposa, a sus hijos y se suicidan ellos? ¿Ha visto que cuando los hijos nacen, los padres dejamos de vivir para nosotros y vivimos para nuestros hijos? Queremos siempre lo mejor para ellos. Sin embargo, hay una situación que vivimos entonces como si estuviéramos contrariados, pero los padres y los hijos somos un núcleo que debemos mirar hacia la misma dirección. Por eso yo he viajado más de 15 países, bueno, he estado en más de 67 países, pero predicando temas sobre la familia. Y no había hablado directamente esta semana de ello porque había un temario que he querido cubrir. Pero hoy no quiero dejar de presentar un tema sobre lo que tiene que ver con la familia. Así que, como he acostumbrado, vamos a definir algunos términos sobre el título de este mensaje y no voy a durar mucho tiempo en mayordomía porque ya hablamos de ello ayer. Mayordomía es la correcta administración de todos los dones que Dios nos ha dado, sean nuestros, sean ajenos, pero la correcta administración de los dones que recibimos de Dios. Hogar. ¿Qué significa hogar? Hogar muchas veces lo confundimos con casa, pero un hogar no es sinónimo de casa. No es paredes, no son muebles, no son sofás, no son... el hogar es un sitio donde se enciende la hoguera, el calor. Por eso hogar viene de hoguera. Es un refugio donde se reúne la familia. Es una casa, no es una casa, es hogar. Viene del término hoguera y se cuenta la historia de Abraham Lincoln y su familia. Abraham Lincoln los padres de él eran leñadores
Y yo me imagino lo que era la situación en aquellos días en vista de que en ese tiempo no había calefacción. Y hermano, no es fácil pasar un tiempo como ahorita está en este tiempo, el invierno frío, y usted no tener una calefacción en su casa para abrigarse. Lo que hacían era que construían una choza, construían un lugar estrecho y allí ponían entonces leña, un fuego en el centro y todos se reunían alrededor del fuego para calentarse. A medida que más se acercaban al fuego, más estaban unidos entre sí. Por eso hogar viene del término hoguera, porque es un lugar donde se enciende el fuego para que poder estar unidos y calientitos. Así que el hogar es un lugar de cordialidad, es un lugar donde se alaba el nombre de Dios, donde se apoyan uno a otro. Y el amor es el fuego que calienta y une el hogar. Cristiano, porque dije mayordomía del hogar cristiano. ¿Qué significa el término cristiano? Bueno, cristiano se dice, de acuerdo a la historia, que en Antioquía fue en el primer lugar donde se mencionó el término cristiano. Allí cuando llegaron a predicar, entonces por la forma como hablaban los discípulos y cómo se trataban, entonces le pusieron cristiano porque eran seguidores de Cristo. Pero Cristo es el centro del hogar. Es un hogar regido por las palabras de Dios. Jesús es el rey del hogar. Así que eso significa cristiano. Entonces, si nosotros vamos y ahora recapitulamos todo, sería la correcta administración del amor, el fuego, la unidad dentro de un lugar regido por Cristo Jesús. Eso sería el título de nuestra presentación esta mañana. Ahora, la pregunta es que surge normalmente, ¿por qué debemos hablar de este tema? Bueno, debemos hablar de este tema porque el hogar, la familia, es el centro, es el núcleo central de la sociedad y de la iglesia. La iglesia está fundado sobre familia. El primer ente social es el individuo, pero la primera sociedad, el primer núcleo es la familia. Hay un axioma que dice, si la familia anda bien, entonces la iglesia también. Si la familia anda bien, la iglesia y la sociedad también. Muchas personas me llaman a menudo a mi oficina y algunos me han dicho, pastor, estamos preocupados. ¿Qué haremos para solucionar los problemas de violencia, de tristeza, de dolor, de enfermedad? Yo les digo, hermanos, si queremos solucionar los problemas de nuestra familia, de nuestra sociedad, formemos buena familia, como dice el Hogar Cristiano, el Hogar Adventista, página 295. Dice que 395. Debemos formar hogares donde los ángeles se gocen en adorar, o lugares donde le den una fuerza moral, un apoyo a nuestros hijos para que de allí quieran siempre decir, como dice Daniel, hogar de mi recuerdo, a ti volver a anhelo. Y dice que aunque habite en lugares y en posiciones donde sea, quiero volver a mi hogar, mi dulce hogar. Por lo tanto, hay que hablar de este tema, porque muchos miembros de la familia no están cumpliendo su rol. Hermanos queridos, si nosotros formamos buenos hijos,
Dice el doctor Mauricio Teacher y su esposa doña Herminia, ya fallecieron, pero ellos decían que el hogar, cuando nosotros actuamos correctamente, tratamos bien a nuestro cónyuge, existen influencias prenatales y herencia que van formando el carácter de los niños. Dice que los primeros años son básicos en la formación del carácter del ser humano. Y cuando se trata bien, escuchen bien, esposo, lo que voy a decir. Cuando tratamos bien a esa mujer que lleva gestando su hijo en el vientre, cuando le decimos cosas agradables, cuando la respetamos y la amamos, entonces ella está formando desde antes de nacer un ambiente adecuado que va a repercutir en la etapa de la preadolescencia y la adolescencia. Hermanos, cuando dedicamos tiempo, yo alabo y bendigo y felicito a mi hija que tiene una niña y no ha trabajado más desde que nació. Mi hija es doctora en terapia ocupacional y ganaría mucho dinero, pero ella se ha quedado formando el carácter de su niña más de 14 meses. Y hermanos queridos, eso es la familia. Cada miembro de la familia tiene una función específica dentro del hogar. Y el orden bíblico, el orden que la Biblia presenta para la familia está en Efesios capítulo 5. Yo quisiera que anoten esto porque vamos a ver varios versículos, pero aquí el Señor dedica tiempo para hablarle a cada uno de los miembros de la familia. Aquí nos da en forma directa cómo debemos, cuál es la responsabilidad, cuál es el plan de Dios para la familia. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 5. Empieza con el versículo 1. Pero mire, déjeme decirle esto, hermano. En la literatura, especialmente la literatura hebrea, se usaba que en la primera frase daba todo el mensaje que quería dar. De ahí en adelante continuaba explicando ese mensaje y eso pasa aquí. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 1, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ese es el mensaje. Someteos. El gran estadista mexicano Benito Juárez dijo, el respeto al derecho ajeno es la paz. Cuando nos respetamos unos a otros, cuando cada uno asume su rol y es respetado en el desarrollo de ello, entonces somos felices. Mira lo que sigue diciendo el versículo 2. Aquí da consejo, el resto del capítulo 5 y el capítulo 6 dan todo el mensaje. Las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Hermano, asistimos mi esposa y yo a un retiro porque normalmente asistimos cada año a algún retiro, además de lo que nosotros presentamos. Y estábamos en el pueblito de Edison, en New Jersey, cuando era la Asociación Mundial de Familia, y llegó un doctor que era quien iba a presentar el tema. Una hermana parece que tenía un problema con su esposo y levantó su mano y le dice, pastor, ¿puede usted explicarme estos dos versículos? Sabe, hermano, muchas veces nos gustaría que la Biblia diga lo que no dice. Nos gustaría poder transformar, cambiar lo que dice la Biblia para que diga lo que nos gustaría escuchar. Pero no, la Biblia dice eso. Y hermano, no tratemos de cambiar la Biblia. Pidámosle a Dios que nos ayude a cambiar nuestra vida y adaptarla a lo que nos enseña la Biblia. Cuando él le dice, bueno, léalo, hermana. Y ella leyó, la casada estén sujeta a su propio marido como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Oh, mis hermanos queridos, ¿qué era lo que quería ella que dijera allí?
que dijera que el marido no es cabeza de la iglesia o que la mujer no debía estar sujeta a su propio marido. Pero ¿sabe por qué, hermano? Porque no entendían qué es lo que dicen esos versículos. Tanto mujeres como hombre, esposo, tratamos de cambiar lo que dice allí, de interpretarlo diferente. Pero hoy vamos a tratar de hablar un poquitito sobre ellos. En primer lugar, allí está diciendo que el hombre, el esposo, es cabeza de la mujer. Pero no leemos la segunda parte. Muchas veces hacemos como tres patines, que leemos la parte que me conviene, pero no leemos la otra parte que tenemos que entender. La mujer, el hombre, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Hermanos, ¿recordamos alguna vez cuando Cristo despreció la iglesia? ¿Cuando Cristo maltrató la iglesia? No, dice, como Cristo es cabeza de la iglesia. Y dice después, así que como la iglesia, versículo 24, está sujeta a Cristo, así también la casada lo estén a su marido en todo. Vamos a explicar un poquitito esto. Yo me acuerdo 1974, los 70, por ahí, inicio de los 70, yo estaba muy jovencito, y surgió un movimiento que se llamaba la liberación femenina. Y se hablaba mucho de eso. Y un día me acuerdo que una compañera, a quien aprecio mucho, se casó con un buen amigo mío, ella me preguntó, dice, ve acá, ¿qué tú piensas de la liberación femenina? Yo le dije, bueno, en primer lugar, se libera quien está esclavizado o está prisionero. Si no está prisionero, no tiene de dónde liberarse. Y yo pienso, le dije cuando eso con mi poca experiencia, que la mujer es lo más importante que existe en el mundo cuando ocupa su rol y hace lo que Dios quiere. Cuando no, y trata de sobrepasar al hombre, es como un punto imaginario en el espacio. Y mi hermano, tuve que correr porque agarró un palo y me cayó atrás. Pero yo le voy a decir algo. Cuando me ha tocado hablar en un seminario de este tema, yo pienso que por surgir la esclavitud, el machismo que esclavizaba a la mujer, tuvo que surgir la liberación femenina, porque solo se libera el que está prisionero. Pero hermanos queridos, lo que está diciendo aquí es que el hombre, el esposo, el marido, es cabeza de la mujer. Y hermanos, no le busquemos otra definición. Dice allí que la mujer debe estar sujeta a su propio marido. ¿Entendemos lo que significa el término sujetarse? ¿Se ha dado cuenta que cuando se construye una plataforma o se hace una escalera para subir a algún lugar, el gobierno normalmente exige que se le ponga una barandilla, algo a lo lado? ¿Para qué es eso? Eso es para sujetarse, para no caerse. En los tiempos de las cortes, de las grandes sociedades, cada vez que se compraba un traje, ese traje viene con un bastón. La gente no era, porque muchas veces lo usamos como ancianitos que ya han perdido el balance para caminar, sujetarse en él. Pero eso de que los trajes venían ya con un bastón, ese bastón se usa para sujetarse. Si nosotros entendemos el término desde esa vía, significa que estar sujeto a su marido quiere decir encontrar un apoyo en el marido. Es que la mujer debe estar, la esposa debe estar sujeta a su marido para poder encontrar amor, apoyo, estabilidad, para poderle, que cuando se siente insegura, en él pueda encontrar lo que la iglesia toda la vida encontró en Cristo Jesús. Maridos, déjenme decirle esto. Cuando dice que la mujer esté sujeta a su propio marido como al Señor, eso significa que cuando como marido no actuamos como Cristo actuó con la iglesia, entonces perdemos ese privilegio.
El esposo fue criado como, una vez me lo corrigió un juez en España, como sacerdote de la familia. A pesar de que la experiencia nos dice que la mayoría de las veces la mujer actúa mucho más como sacerdotisa, porque muchas veces el hombre está trabajando fuera y la mujer se encarga de la vida espiritual de sus hijos, de darle culto en la noche, aunque mucho mejor es que los dos puedan estar juntos. Pero se habla de este tema porque tenemos que entender cuál es la dinámica que debe reinar en el hogar. La mujer esté sujeta a su propio marido, como al Señor. Y sigue dando los consejos aquí. ¿Cuál es el rol, el orden que debe existir en el hogar? Sigue diciendo el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Alabado sea el nombre de Dios. Hermano, lo que está diciendo, me siento triste cuando veo hombres que sienten que el certificado de matrimonio es como un título donde compraron la mujer y donde ahora tienen una bestia, un caballito, una propiedad donde pueden maltratarla, muchas veces hasta con abuso físico. Hermano, Dios no creó la mujer para eso, ni al hombre tampoco. Nos creó para, como Cristo capacitó y preparó la iglesia como una novia ataviada para su marido, que como esposo mantengamos a la esposa sujeta a su marido y el marido protegiendo y apoyando y amando a la mujer. Esa es la dinámica. Pero no se queda allí la Biblia. Continúa aún y dice entonces en el versículo 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y no puedo leer todos los versículos, pero quiero pasar al capítulo 6, versículo 1. Ya le dio consejo a la esposa. Hermana, usted debe estar sujeta a su marido. No debemos vivir que cada uno sale por un lado y por el otro y hace su vida individual. La mujer debe estar sujeta a su propio marido. Hermano, déjeme decirle que todo el tiempo mi esposa sabe dónde yo estoy. Ahorita está en República Dominicana con sus padres, pero ella sabe que yo estoy predicando aquí. Porque eso no es esclavizarse, eso es estar en control, que ella sepa dónde yo estoy, yo sé dónde ella va. Eso quiere decir mantenerse unido como un solo cuerpo que somos. Pero el capítulo 6, versículo 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Bueno, ya le dio consejo a la esposa, le dio consejo al esposo y ahora habla a los hijos. Y yo me pregunto, ¿por qué ustedes piensan, si creemos esto, hermano, que es justo que los hijos obedezcan a los padres? Aquí hay mucha tela de cortar. Esto tan solo es material para todo un seminario de 6 horas. Y yo estoy tratando de resumirlo en media hora o 25 minutos. Mire, hermano, lo que dice que hijos obedeces a los padres. Y déjeme decirle, no todos somos padres, no todos somos esposos, pero todos somos hijos. Así que aquí, como decía el pastor Escalante en una clase que nos daba en Costa Rica, y él decía, esto cuando nos daba una clase que era algo muy importante, esto es harina de su costal. Hermano, esta parte nos toca a todos. Dice que es justo obedecer a nuestro padre, porque cuando nuestros hijos nacen, hermano, dejamos de vivir para nosotros y vivimos para nuestros hijos.
Ya no nos importa tanto la ropa nuestra, ya no nos importa tanto lo que nos gusta de comer. Entonces ahora ya el padre y la madre se dedican a la protección de los hijos. Y hermano querido, debemos estar claro de esto. Y cuando dice, yo quiero hacer una pregunta, hermanos, y muchas veces en diferentes culturas hay diferentes conceptos con respecto a esto. Pero ¿por qué razón es que los padres normalmente dejamos el patrimonio, lo que hemos ahorrado, lo que hemos creado, por qué se les deja a los hijos? Cuando hago esta pregunta en mis seminarios, me contestan diferentes cosas. ¿Por qué los amamos? ¿Por qué es normal? Porque ellos son quienes lo merecen. Hermano, no. La costumbre de que cuando los padres trabajamos, nos sacrificamos y dejamos algún patrimonio, la casa, algún dinero, alguna propiedad, es porque se supone que los hijos crezcan con los padres y le ayuden a formar ese patrimonio. Esa es la razón. Si no, no le correspondería, porque, y eso es a la muerte del padre o de los padres. En primer lugar, cuando hablamos de la parábola del hijo pródigo, dice que el hijo se le acercó al papá y le dijo, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Hermano, a él no le correspondía herencia. Una, porque él no trabajaba, él nunca trabajó con el padre. Otra, porque el padre estaba vivo y la mamá también. En mi última revisión del testamento que estamos dejando, yo digo a mis hijos que si yo muero primero, esta casa donde vivimos y cualquier cosa que haya, no se parte mientras mi esposa esté viva, porque supone que mi esposa siga disfrutando de lo que es nuestro. Pero a la muerte nuestra, entonces son 3 hijos, es una Y, la parten en partes iguales. Pero la herencia se le deja porque los hijos trabajan junto con los padres. Por lo tanto, he visto hijos que maltratan a los padres. Pero hijos, cuando ustedes nacieron, cuando nacimos, nuestros padres dejaron de vivir para ellos, para vivir por nosotros. Así que el rol es, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Por supuesto, el padre que no es cristiano y que no guía a sus hijos, no hay cosas en las que lamentablemente tenemos que dedicar, bautizarnos si es necesario, seguir al Señor porque la salvación es individual. Pero no tengo tiempo de explicar todo esto, pero en mi ministerio he visto muchas veces que algunos padres no quieren que sus hijos se bauticen, pero ellos no son cristianos y no le guían la vida espiritual. Pero es menester obedecer a los padres en el Señor. Así que ese es el rol, ese es como desglosa el Señor el orden. Cristo es la cabeza del hombre o del esposo. El esposo es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Los hijos debemos obedecer a papá y a mamá y no deben desautorizarse en cuanto a la educación de los hijos. ¿Qué quiere decir eso? He visto hogares donde dice la mamá cuando un hijo se porta mal, no te apures que tu papá llega. Bueno, yo le digo, ¿y por qué tiene papá que llegar si usted está aquí? La madre mantiene las riendas del hogar y cuando el esposo está muchas veces, pues grita más duro o esto, pero no, los dos son padres y juntos deben guiar a sus hijos. Los hijos debemos obedecer a los padres y hermano, oigan lo que les voy a decir. Es un error grande cuando uno de los dos corrige al hijo, sea que se haya equivocado o no, y el otro entonces le dice, no debe hacer eso. No. Si usted cree, hermana, que su esposo se equivocó en la forma que lo corrigió, deje que estén solo y dígaselo. O si la esposa lo corrigió y no estuvo bien, pero no se desautoricen uno hacia el otro. Deben juntos llevar las riendas del hogar, porque si no el hijo se va a ir por donde la soga, el mezcate sea más flaco. Tenemos que juntos educar a nuestros hijos. Igual, el hogar es una cosa de todo y en todo, todos somos felices cuando
cuando juntos buscamos mantener la felicidad del hogar. He escuchado escenas donde dice un hijo malcriado o enojado, déjenme vivir mi vida, esta es mi vida. ¿Eso es verdad que es tu vida? No, hermano, en el hogar o todos somos felices o no lo es nadie. Lamentablemente el reloj es enemigo de los buenos programas y no tengo tiempo de definir todo este tema. Pero déjenme leer una parte aquí muy importante. Dice en una parte que leí que está en el hogar cristiano, dice lo siguiente: una familia bien ordenada y disciplinada incluye o influye más a favor del cristianismo que todos los sermones que se puedan predicar. Esto en condición de niños. Una familia tal puede que los padres han sabido seguir, prueba que los padres han sabido seguir las instrucciones de Dios y que los hijos les servirán en la iglesia. La influencia de ellos aumenta porque a medida que dan a otros, reciben para sí mismos. El padre y la madre hallan en sus hijos auxiliadores que comunican a otros la instrucción recibida en el hogar. El vecindario en el cual viven recibe ayuda porque se enriquece para esta vida y para la venidera. Alabado sea el nombre de Dios. Así que mis hermanos queridos, ese es el orden. Tengo que concluir porque ya el tiempo ha pasado, pero dice que los padres debemos disciplinar a los hijos si los amamos. Pero disciplina viene del mismo término que se usa en el griego para discípulo. Nuestra función como padre, instruir a nuestros hijos y hacerlos seguidores de Cristo. Eso significa discípulo. Disciplinar, la disciplina no se usa para castigar. Así que, hermanos, concluyendo, y otro día hablaremos más de esto, si me invitan, pero dice que el hogar es un centro donde se alaba el nombre de Dios, donde los familias nos mantenemos unidos, donde hay roles y todos debemos tratar de cumplir con ello. Cuando comienza la familia, dice Lucas capítulo 21, versículo 28, cuando comiencen a ver estas cosas, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Debemos aprender a amarnos uno con otros y así poder formar hogares donde los ángeles se gocen en adorar, y teniendo buenos hogares vamos a llegar a tener buena iglesia. Por eso es que dice que edificamos familia, el coro, edificamos familia, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestra vida con amor. Que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos, y que podamos de esa forma tener hogares seguros donde se alabe y se honre el nombre de Dios. Oramos. Gracias, Señor, te damos, porque tú nos das la Biblia que está llena de consejos y de bendiciones. Te pedimos que tú dirijas cada padre, que tú le des sabiduría, que entendamos que esa mujer, ese hombre que está a nuestro lado, Dios lo creó para nosotros. Y que cuando nos casamos, si hay problema, la solución no es divorciarnos, sino buscar de ti y buscar sabiduría profesional para continuar con una familia unida. Porque cuando nos enfermamos, vamos al médico y si nos daña una cosa, buscamos un profesional de esa área. Igual, cuando la comunicación se rompe, debemos buscar de Dios y de alguien que se haya preparado. Bendícenos a cada hermano que está conectado. Visita su hogar a través de tu Espíritu Santo y llénalo de amor, de cuidado, de respeto y de humildad los unos con los otros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.